Crónicas Pirexianas. Capítulo 14. ¿Qué había ocurrido antes en el Entremundos? Una sensación de caída que se prolongó hasta que Sancha abrió los ojos y se encontró mirando a nada que le fuera familiar. Ah, al fin has despertado. La voz no era la voz de un hombre, sin embargo era más profunda que la mayoría de las voces femeninas y también bastante melodiosa. Aunque Sancha sospechó que una ácida personalidad la hacía más potente. Ella podía casi imaginarse un pirexiano con esa voz, aunque este lugar no era Pirexia. No había ni un atisbo de olor a aceite brillante que acompañara la voz, y el aire estaba en calma. Había música a la distancia. La música, un sonido que parecía ser hecho por campanas de vidrio o cascabeles. A Sancha le recordó el cristal de los vientos de otro mundo. Se dio cuenta de que no estaba en una habitación ni en una construcción de cualquier tipo. Eran propios de una profunda cueva erosionada por el viento. En otras partes había hierba. ¿Hierba con voz de mujer? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Ursa? ¿Dónde está Ursa? Nosotros estábamos juntos en el hielo luchando contra pirexianos. Se apoyó en un codo. Tengo que encontrarlo. Ella estaba mareada. Sancha rara vez estaba mareada. Como tú digas. Por su tono, la voz estaba acostumbrada a la obediencia. Sancha se tumbó y volvió a su primera pregunta. ¿Dónde estoy? Tú estás aquí. Estás siendo atendida. No hay nada más que necesites saber. Ella había estado en tantos lugares, recogido tantos idiomas. Sancha tuvo que permanecer muy quieta, escuchando sus pensamientos y recuerdos antes de que pudiera estar segura de que ella no sabía el idioma que ella hablaba. Este lenguaje estaba simplemente en su mente, implantado en lugar de haber sido aprendido. Otra de las razones para pensar en Pirexia. Sancha consideraba que era mala suerte pensar en Pirexia antes del desayuno, y aquí ya lo había hecho 3 veces. Se dio cuenta que tenía mucha hambre. Si estoy siendo atendida, me gustaría algo de comer, si me haces el favor. Ursa siempre decía que los modales eran importantes ante extraños, sobre todo cuando uno estaba a merced de un extraño. Por supuesto, él rara vez se había molestado en prestar atención a tales detalles. Con su poder, Ursa nunca estaba a merced de nadie. Sancha recordó las tortugas, los pirexianos con los que habían estado luchando antes. ¿Antes de qué? Ella no podía recordar cómo había terminado la lucha. Solo una luz brillante y una sensación como si hubiera estado cayendo durante un largo tiempo antes de que ella se despertara allí. El aire te sostendrá. No necesitas llenarte de muerte. Otro pensamiento pirexiano. ¿Acaso los pirexianos completados no comían ni respiraban? Sino que eran simplemente mantenidos por el aceite brillante. Necesito comida. La cazaré yo misma. Tú no harás tal cosa. Sancha se puso en una posición sentada y echó su primer vistazo a la voz. Una mujer alta y delgada. Su cuerpo era incluso más delgado que su cara. Sus ojos eran grises, su cabello era de oro pálido y sus labios eran una línea estrecha, de desaprobación debajo de una nariz grande, pero filosa. Ella parecía joven, al menos para Sancha. Parecía además que ella nunca hubiera sonreído o reído. ¿Quién eres tú? Preguntó Sancha, aunque tal vez ¿qué eres? Era la pregunta que se le venía a la mente. El multiverso podría contener un número infinito de mundos, pero no tenía más de 2 clases de seres sensibles. Si Sancha seguía el ejemplo de Ursa e ignoraba a esos tipos que, aunque claramente sensibles, también eran completamente salvajes y sin la esperanza de volverse civilizados. O quizás existieran 4 tipos, si ella seguía sus propias inclinaciones a distinguir entre hombres y mujeres de todo tipo de especies distintas. El tipo de Ursa era el más común y tenía la arrogancia que la mayoría de su raza claramente tenía. Él mismo se llamaba simplemente un hombre, mientras otros eran elfos hombres o enanos hombres o trasgos hombres. Su esposa, Kaela Vinkrog, había sido una mujer, una muy hermosa mujer. Cuando Sancha le había pedido a Ursa
una sola palabra que significara la unión entre hombres y mujeres, como los elfos se unían entre elfo-hombre y elfo-mujer, él había respondido humanidad, que le pareció una mejor manera de unir a todos los hombres comunes y poco comunes en lugar de hombres comunes con sus esposas e hijas. Cuando ella le había exigido una palabra mejor, Ursa había gruñido y se había marchado caminando. Sancha se preguntó qué había hecho con la mujer de pie frente a ella. Esa pregunta le hizo brillar una luz de esperanza de que él siguiera vivo, y que ella lo encontraría allí. Pero otro pensamiento alejó a Ursa de la mente de Sancha. Ella y la extranjera estaban vestidas con largas túnicas blancas. ¿A dónde había ido su ropa, su espada y sus cuchillos? ¿El saco colgado de sus hombros lleno de guiso y el tesoro? A excepción de la túnica, Sancha estaba desnuda. Se preguntó si la mujer de rostro severo estaba desnuda y si ella era realmente una mujer. Después de todo, su voz era bastante profunda y sus pechos estaban muy lejos de ser generosos. Eso estuvo cerca de ser el quinto pensamiento sobre Pirexia antes del desayuno. Y como la extraña no le había dado ninguna indicación de que fuera a responder ninguna de sus preguntas, Sancha puso sus pies debajo de ella y se empujó a sí misma a posición vertical. Otro ataque de vértigo la dejó agradecida de tener una roca cercana. Apoyó la espalda contra la piedra y echó otro vistazo al mundo en el que había despertado. Era un lugar dorado de colinas ondulantes y pastos maduros, todo capturado en el resplandor de una puesta de sol brillante, con aire limpio y capas de nubes sobre su cabeza. Sin embargo, le fue difícil determinar en dónde estaba el oeste. Ursa le había explicado eso en los primeros días. Donde quiera que el hombre habitara, la puesta de sol era en el oeste y se levantaba por el este. En todos los sectores, el horizonte estaba marcado con picos de color ámbar brillante que podían haber sido montañas o podrían haber sido nubes. Todo el lugar era dolorosamente hermoso y muy extraño. En un impulso, Sancha buscó a su sombra y la encontró acurrucada cerca de sus pies, donde uno esperaría encontrarla al mediodía. La curiosidad se convirtió en una sospecha que pudo más que sus modales. ¿Este mundo marca el tiempo de acuerdo al sol? Preguntó con el ceño fruncido. Un sexto pensamiento sobre Pirexia. ¿O ustedes viven bajo una puesta de sol infinita? Pensamos en ella como la salida del sol. ¿Acaso el sol se alza alguna vez? Nuestra Señora ha creado todo lo que puedes ver. Cada nube, cada brisa, cada piedra, cada árbol y hebra de pasto. Ella ha creado todo esto en su momento de mayor belleza. Hay paz aquí y no hay necesidad de cambiarla. ¿Quién guarda allá? Exactamente. Respondió la extranjera, aunque Sancha no había pretendido usar la máxima pirexiana como un cumplido. ¿Estamos solos? No, ¿Dónde están los otros? no están aquí. El mareo de Sancha había pasado. Si había otros en otra parte, ella estaba dispuesta a buscarlos. Respiró profundo y abrió la boca para comenzar a hacer su esfera. ¡Aquí no! Escuchar y obedecer, le habían dicho los sacerdotes de los hornos a Sancha en el principio, y a pesar del paso del tiempo, todavía encontraba difícil desobedecer, especialmente cuando el quiste se sentía pesado en su intestino, pesado y poco confiable, algo verdaderamente extraño. Se tragó el bulto de la esfera que había salido en parte y comenzó a sentirse asustada. ¿Cómo llegué aquí? No lo sé. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Desde que llegaste, ¿Dónde estoy? aquí mismo. El pánico surgió de nuevo y esta vez Sancha no pudo evitarlo. ¿Qué clase de mundo es este? El sol no sale ni se pone. Tú me das respuestas que no son respuestas. ¿Esto es Pirexia? ¿Es eso? ¿He sido traída de vuelta a Pirexia? La extraña parpadeó, pero no dijo nada. ¿Puedo irme? ¿Ursa está aquí? ¿Puedo encontrar a Ursa? Más silencio. Sancha quería correr, y tuvo suerte de poder caminar. Sus piernas se habían convertido en las piernas de un extraño letárgico. Cada paso requería concentración, cálculo y una fe ciega, mientras trasladaba el peso de un pie al otro. Después de 10 pasos, Sancha jadeaba y necesitaba descansar. No se atrevía a sentarse por temor a no tener la fuerza suficiente para pararse de nuevo, así que se inclinó utilizando las caderas y mantuvo el equilibrio
agitando con esfuerzo sus manos sudadas y pegajosas sobre sus rodillas cubiertas por la túnica. La extraña no la estaba siguiendo. Sancha volvió a ponerse erguida y comenzó a caminar de nuevo. Hizo cerca de 20 pasos cautelosos antes de que su fuerza dejara de funcionar. La extraña no se había movido en absoluto. Ursa. Sancha pensó en su nombre con la misma precisión que utilizaba para su rima mnemotécnica. Ursa nunca había admitido que estaba abierto a sus pensamientos, pero tampoco lo había negado. Estoy en un lugar extraño. No hay nada malo, pero igualmente nada es correcto. Y yo no soy yo. Si te encuentras cerca... La frase estuvo cerca de ser un ruego o una imploración. Si él había sobrevivido a su última batalla, como Sancha no estaba dispuesta a creer que ella había sobrevivido a Ursa el Artífice, y desde luego que Sancha no podría haber llegado hasta allí por su propia cuenta, si Ursa no estaba ocupado con sus propios problemas, entonces él acudiría. Hasta entonces ella caminaría. La pesadez y el letargo no desaparecieron como lo había hecho el mareo, pero Sancha se acostumbró a ellos, como si se hubiera acostumbrado a los movimientos de vaivén de la cubierta de un barco. Sancha podía no saber dónde estaba o a dónde iba, pero cuando miró por encima de su hombro, había dejado una clara línea a través de la hierba perfecta. Al menos la desconocida le había dicho la verdad. El aire era suficiente. Sancha se olvidó de su hambre y nunca tenía sed, aunque a pesar de ello sudó considerablemente por el esfuerzo que le ocasionó subir las colinas. Arriba y abajo, y arriba otra vez. Pasado un tiempo, Sancha perdió de vista a la extraña y a la roca en la que había despertado. Había otras rocas a lo largo de su camino, todas de color pardo y erosionadas con las mismas curvaturas, pero también únicas. Una vez, solo una vez, Sancha vio un arbusto y se salió de su camino recto para examinarlo. El arbusto era de la altura de sus hombros y seguía creciendo. Sus hojas eran pequeñas, pero de color verde intenso, el primer verde que ella encontraba en ese mundo coloreado con el amanecer. Unas pálidas bayas se agrupaban en las ramas internas. Sancha consideró recoger un puñado. Entonces se dio cuenta de las espinas, una gran cantidad de ellas, y cada una tan grandes como su dedo pulgar. La extraña se había horrorizado cuando ella había mencionado cazar su alimento, como si nada aquí necesitara algo más que el aire para sobrevivir. Pero sí era cierto. Entonces, ¿por qué las espinas? ¿Y por qué había bayas en el interior de las ramas? La extraña había hablado de una dama, y de la creación y perfección. Alguien en algún lugar estaba diciendo mentiras. Sancha se alejó de las bayas y retomó su camino a través de la hierba. Si hubieran existido depredadores, no tendrían problemas para encontrarla. La hierba de oro estaba madura y frágil. Había dejado una estela de tallos rotos y deseaba haber tenido la espada o por lo menos un cuchillo. Aparte de la extraña, Sancha no había visto nada vivo que no sea aquello que tenía raíces en el suelo, ni aves, ni animales, ni siquiera insectos. Un lugar que tenía bayas debía tener insectos. Incluso en Pirexia había insectos. Sancha caminó hasta que su cuerpo le dijo que era hora de dormir. ¿Cuánto tiempo había estado caminando o cuán lejos? Eran preguntas que difícilmente obtendrían respuesta. Se preparó un colchón de hierba al lado de otra roca, porque el instinto le dijo que las rocas proporcionaban una mayor protección que los espacios abiertos. Si la extraña le había dicho la verdad, la noche nunca caería. El aire no se volvería frío y no había ninguna razón para no dormir bien. Pero Sancha no confiaba en la extraña. Por ello no pudo mantener los ojos cerrados el tiempo suficiente como para que la hierba debajo de ella dejara impresiones en su piel. Y después de un puñado de siestas comenzó a caminar de nuevo. Si caminar y dormir la siesta intermitentemente hubiera sido un día, entonces Sancha caminó durante 3 días antes de encontrarse con una extraña esperando al lado de una roca erosionada. Incluso recordando que ella misma había sido una de varias miles de salamandras idénticas, Sancha estaba segura que la extraña era la misma con la que había hablado antes.
La roca era la misma y una estela de hierba rota se podía observar saliendo de ella. La extraña se había movido. Estaba sentada en vez de estar de pie, y era consciente de que Sancha había regresado, observándola atentamente con sus ojos grises, pero sin decir una palabra. El silencio reinó hasta que Sancha no lo pudo soportar. Has dicho que había otras personas. ¿Dónde? ¿Cómo puedo encontrarlas? No puedes. ¿Por qué no? ¿Qué tan grande es este mundo? ¿Qué me pasó? ¿Acaso me engañé caminando en círculos? Respóndeme, responde a mis preguntas. ¿Es esto una especie de castigo? Cansada de ser amable, Sancha amenazó a la mujer sentada con sus puños. ¿Es esto pirexia? ¿Acaso tú eres un nuevo tipo de sacerdote? La expresión de la mujer se congeló entre el asombro y el desprecio. Ella parpadeó, pero sus ojos grises no se convirtieron en joyas intermitentes como hubiera pasado con los ojos de Ursa. Tampoco planteó ninguna otra defensa. Sin embargo, Sancha retrocedió, bajó sus brazos y aflojó sus manos. Así que puedes controlarte a ti misma. ¿Puedes aprender? ¿Puedes sentarte y esperar? Sancha había aprendido lecciones más difíciles que sentarse frente a un enigmático extraño, aunque pocas cosas parecían más inútiles. Aparte de las capas de nubes que se movían lentamente, la ocasionalmente hierba ondulante y la mujer de ojos grises, no había nada que ver, nada que ocupara los pensamientos de Sancha. Y si el objetivo era la autorreflexión, Ursa dice que no tengo imaginación. le explicó Sancha cuando sus piernas habían empezado a temblar tan mal que había tenido que levantarse y caminar alrededor de la roca un par de veces. Mi mente está vacía. No puedo ver por mí misma sin un espejo. Es porque soy pirexiana. Mentiras. Dijo la extraña sin mirar hacia arriba. ¡Mentiras! Replicó Sancha, lista para una discusión, lista para cualquier cosa que cortara el aburrimiento. Tú sí que eres un buen ejemplo para quejarse de mentiras. Pero la extraña no mordió el anzuelo de Sancha, y Sancha regresó a su lugar elegido. Los días eran más largos al lado de la roca. Estar sentada era menos intenso que caminar y a pesar de sus sospechas, Sancha dormía profundamente con la extraña cerca. Tuvieron un gran avance en la conversación el cuarto día del implacable aburrimiento cuando una línea de puntos negros aparecieron debajo de la capa de nubes más baja. ¿Los otros? Preguntó Sancha. Ella habría salido volando en la esfera muchos días atrás y pasado por alto las objeciones de su compañera si el quiste no hubiera parado de agitarse y de hacerla sentir pesada. La extraña se puso de pie, por primera vez desde que Sancha había regresado de su paseo. Con sus grisáceos ojos absortos en las motas en movimiento, se dirigió hacia el césped intacto. Movió las manos hacia ellos con los brazos estirados hasta la punta de los dedos. Pero las manchas siguieron su camino. Sus brazos cayeron y ella volvió a Sancha con los hombros caídos y cierto cansancio. En ese mundo sin noche, Sancha finalmente cayó en la cuenta que ella podría haber hecho conclusiones erróneas. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? La preocupación de un amigo más que la acusación de un prisionero. He venido aquí contigo. Todavía una respuesta circular, pero el tono había sido menos distante. Sancha persistió. ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que las dos hemos estado aquí? El tiempo solo existe. El tiempo no se puede cortar y medir. Mientras hemos estado sentadas aquí, ¿acaso yo estuve acostada bajo la roca un momento más largo o menos que lo que he estado sentada? La extraña frunció el ceño. Ella miró sus manos. Más. Sí, mucho más. ¿Más de lo que esperabas? Mucho más. El aire nos sostiene. Pero por lo demás, ¿hemos sido olvidadas? Ella frunció más el ceño. Más silencio. Pero el lenguaje implantado en su mente tenía palabras para el tiempo y el olvido. El significado llegaba antes que las palabras. Ella tenía que entender la pregunta. ¿Por qué estamos las dos aquí, junto a esta roca y olvidadas? ¿Qué pasó? Los ángeles te encontraron y a otro... ¿Ursa? ¿Yo estaba con Ursa? Con otro que no era como tú. Sus ojos lo ven todo. Sancha lanzó su espalda contra la roca. Ella había sido encontrada con Ursa. Todo se resolvería. Era solo cuestión de tiempo. ¿Qué pasó con Ursa? Los ángeles los trajeron a los dos al palacio de la señora. La señora se aferró a Ursa. Pero tú no eres como Ursa.
Ella dijo que no podía hacer nada por ti y que morirías. La señora no tiene poder sobre la muerte. Me han dejado atrapada aquí hasta que muriera. Y te pusieron aquí para que me vigilaras hasta que lo hiciera. Pero no lo hice. Y ambos estamos atrapados aquí. ¿Es eso? Esperaremos. ¿Esperar qué? El palacio. Sancha colocó sus manos sobre su boca para que no saliera a flote su temperamento. Una salamandra, se dijo. La extraña de ojos grises era una salamandra. Ella solo escuchaba y obedecía. No tenía imaginación y no sabía cómo saltar de un pensamiento a otro. Sancha misma había sido así hasta que Gix había llegado a la primera esfera, probado su mente y provocado su autodefensa, cambiándola para siempre. Sancha no tenía intención de invadir la privacidad de la extraña. Ella no tenía esa habilidad, incluso si hubiera tenido la intención. Todo lo que quería eran las respuestas que le reunieran con Ursa. Y si sus preguntas cambiaban a la extraña, ¿eso hacía de Sancha un nuevo Gix? No, se dijo, y bajó sus manos. Ella no hubiera arrojado ácido por la fumarola donde cayó Gix, si éste no hubiera hecho nada más que despertar su propia conciencia. ¿Qué pasa si no esperamos? ¿Qué pasa si vamos al palacio por nuestra propia cuenta? No podemos. ¿Por qué no? Ursa me dio un regalo una vez. Si me puedes decir dónde está el palacio, te podría llevar hasta allí. No, es imposible. No deberíamos estar hablando de esto. Yo no debería estar hablando contigo en absoluto. La señora misma no podría hacer nada contigo. Suficiente. Vamos a esperar en perfecto silencio. La extraña bajó la cabeza y unió las manos en su regazo. Sus labios se movieron mientras recitaba rápidamente algo que Sancha supuso era una plegaria. Eso ya no importaba. La pared había sido derribada. Sancha era un conspirador en búsqueda de un socio. Y ella no tenía nada más que hacer que planear su próximo ataque. A los 2 días había obtenido el nombre de la desconocida, Zosina, y la certeza de que Zosina se consideraba a sí misma una mujer. 2 días más y obtuvo el nombre de la señora, Serra. Después de eso fue bastante más fácil hacer seguir hablando a Zosina, a pesar que la triste verdad era que Zosina no sabía más acerca del mundo de Serra de lo que Sancha sabía de Pirexia cuando Ursa la rescató. Zosina era una hermana de Serra, una de las muchas mujeres que servían a esa señora en su palacio. Si Sancha no hubiera caminado durante 3 días seguidos y no se hubiera encontrado de nuevo donde había comenzado, ella se habría reído en voz alta cuando Zosina le describió al palacio de Serra como una maravillosa isla que flotaba eternamente sobre las nubes de oro. Pero sí parecía cierto que el mundo de Serra no tenía tierras, no como otros mundos donde vivían los hombres y las mujeres, y donde había grandes masas de rocas alzándose sobre los océanos. Sancha había aprendido que no podía caminar hasta la orilla de la isla flotante desde donde ella y Zosina permanecían en el exilio, pero una vez que tuvo la idea de una isla flotante en su mente, Sancha pudo ver que muchas de las nubes más oscuras a su alrededor no eran nubes en absoluto, sino mundos en miniatura de hierba y piedra. Los otros que Zosina había mencionado eran ángeles, seres con alas que llevaban las órdenes de Serra lejos del palacio. Los ángeles habían encontrado a Ursa y a Sancha, y aunque Zosina no sabía dónde, estos mismos ángeles la habían traído a ella y a Sancha a su isla en el exilio, porque las hermanas de Serra eran incapaces de abandonar el palacio flotante por su propia cuenta. Las alas de los ángeles no eran como el quiste de Ursa. La idea de tener un artefacto residiendo permanentemente en su estómago horrorizó a Zosina tanto que dejó de hablar durante 3 días completos. Tampoco las alas añadidas a una isla flotante eran equivalentes al templo de la carne. Esa idea despertó la ira de Zosina. Los ángeles nacen. Aquí todos hemos nacido. La dama venera la vida. Ella nunca hubiera tolerado ese templo. Suciedad, residuos, muerte. No me extraña. No es de extrañar que la señora haya dicho que no tenías arreglo. Yo no voy a tener nada que ver contigo. Nada en absoluto. Zosina no pudo mantener su promesa. La mujer, que se había sentado en silencio durante varios días, no pudo resistirle a contarle a Sancha con gran detalle sobre la manera perfecta en que la señora había creado el reino de sus hijos. Los nacimientos eran, al parecer, poco frecuentes,
Los incipientes padres habitaban en el palacio bajo el cuidado inmediato de la dama y sus preciados hijos. Una vez que eran nacidos y destetados, iban a la guardería donde la dama se encargaba personalmente de su educación. La voz de Zosina se espesó con nostalgia mientras describía el tranquilo claustro donde había aprendido las artes de la meditación y el servicio. En privado, Sancha pensó que la guardería de la señora Serra sonaba tan sombrío como el templo de la carne, pero ella se guardó sus pensamientos para sí misma, sonriendo amablemente, incluso con nostalgia, ante cada nueva revelación. A los 20 días de sonrisas forzadas, la campaña conspirativa de Sancha logró su mayor victoria cuando Zosina confesó que estaba enamorada, perfecta y eternamente enamorada de uno de sus compañeros de la guardería, un ángel. ¿Eso está permitido? Le interrumpió Sancha antes de que a ella se le ocurriera censurarse a sí misma. La noción del amor le fascinaba, y al haber pasado la mayor parte de su vida bajo la sombra de Ursa, u ocultando su carne sin forma debajo de la ropa de un hombre joven, había tenido muy poca oportunidad de aprender los secretos del amor. ¿Tú no tienes alas? La curiosidad de Sancha fue inoportuna y descortés. Estaba poniendo en peligro todo lo que había ganado a través de largos días de pacientes preguntas, pero era sincera. En los mundos en que vivían los seres humanos al lado de los elfos o los enanos, o de cualquier otro ser inteligente, el amor, con todas sus complicaciones, rara vez era fomentado, y más a menudo era prohibido. Ella casi no había esperado que el amor entre las hermanas de Serra y los ángeles alados floreciera en un lugar donde la mera apariencia del sol habría echado a perder la perfección del amanecer. Pero Zosina sorprendió a Sancha con un rubor furioso que se extendió desde el cuello de su blanca túnica hasta su pálido cabello rubio. Alas no tiene nada que ver con eso. Una mentira, como si Sancha nunca hubiera escuchado alguna. Todos hemos nacido de la misma forma, nos hemos criado de la misma forma. Nuestra clase no es importante para la señora Serra. Todos somos iguales en su servicio. Ella nos anima a cuidarnos unos a otros de manera abierta y a seguir nuestros corazones, no nuestros ojos, cuando declaramos nuestro único y verdadero amor. Más mentiras, a pesar de que la pasión de Zosina era real. Kenny Byrne es un modelo. Nadie sirve a la señora con más valentía y vigor. Él ha examinado todos los aspectos de su ser y echado fuera todo rastro de imperfección. No hay una sola mota de él que no sea pura y dedicada al servicio. Él está por encima de todos los demás ángeles, y nadie le culparía si él fuera una persona orgullosa. Pero él no es así. Kenny Byrne ha adoptado la humildad. No existe una mujer con vida que no quiera estar con él, pero él se ha ofrecido a mí. Zosina se quitó el velo y se corrió el pelo a un lado, revelando un pendiente de oro pequeño en el lóbulo de la oreja izquierda. ¡Precioso! Un honor por encima de todos los demás. Coincidió Sancha, tratando de imitar el tono elevado de Zosina mientras ella acomodaba su mente para hallar una manera de convertir esta última revelación en una reunión con Ursa y escapar del demasiado perfecto reino de Serra. Debe ser difícil para ti estar alejada de él. No puedes saber lo que está haciendo o dónde está. Si le pasó algo, no lo sabrás. Pero bueno, si él solo tiene ojos para ti, no es probable que te haya olvidado. Por lo que debes estar pensando que él te está buscando si puede hacerlo. Sancha sonrió, una sonrisa muy pirexiana. Ursa lo hubiera desaprobado, aunque no había razón para que él se enterara. Por supuesto, a veces incluso los modelos se distraen. Varios interminables momentos de nerviosismo pasaron antes de que Zosina dijera: Nosotros tenemos nuestras obligaciones. Los dos servimos a la señora. Todo el mundo sirve primero a la señora antes que nada. Yo me he desviado de mi camino. No vamos a hablar más de estas cosas. Pero el daño ya estaba hecho. Zosina había perdido la capacidad de mirar a nada en particular. Más bien observó las nubes. Sancha supuso que Zosina estaba en búsqueda de ángeles y esperó, por sus propias razones egoístas, que ellos aparecieran. Al final, sin embargo, no fueron los ángeles los que les hicieron moverse. Una vez que ella había aprendido que el reino de Serra
estaba compuesto por islas a la deriva en un mar de nubes, Sancha rápidamente se dio cuenta de que cada isla tenía su propio ritmo y ruta. Con un dolor persistente en el estómago, Sancha no tuvo la tentación de sacar su esfera y convertirse en su propia isla, pero ella pensó que quizás podía saltar de una isla a otra si una más interesante pasaba cerca a la deriva. Había descartado la posibilidad de un choque entre dos de las islas de la dama porque era una imperfección inimaginable, hasta que el suelo se resistió por debajo de ellos. En un segundo, Sancha y Sosina estaban aferrándose a las raíces de la hierba. Al siguiente, ambas habían sido lanzadas por el aire, mientras que la tierra debajo de sus pies se hacía pedazos. Por un instante, flotaron sin gravedad, y luego la caída comenzó. Sin pensarlo ni dudarlo, Sancha recitó la rima mnemotécnica y atrapó el tobillo de Sosina. El quiste tardó mucho en liberar su poder, y la esfera, cuando finalmente emergió, era tan negra como la medianoche.